Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estaremos hablando sobre una de las películas más influyentes en lo que animación se trata, siendo un hito por sus referencias, chistes y la sátira hacia una de las empresas de animación más grandes del mundo como lo es Disney. Y sí, me refiero claramente a la película de Shrek. Pero, ¿por qué esta película intentó burlarse de todo lo que Disney ya había establecido en sus historias de cuentos de hadas? Bueno, déjame que te lo resuma. La historia comienza con Shrek leyendo el cuento sobre una princesa que fue condenada a un hechizo, el cual solo se puede revertir con el beso de su verdadero amor, esperando en lo más alto de una torre a su príncipe rescatador para así vivir juntos por siempre. Pero esta historia es interrumpida por Shrek, quien agarra una hoja del cuento y lo usa para limpiarse el trasero del baño. Esto como muestra del carácter y personalidad propia de un ogro, cosa que claramente desafía los estándares de las historias de cuentos de hadas, que a menudo nos venían acostumbrando desde ese entonces con traernos a caballeros perfectos y encantadores, pero en este caso siendo representado por un ogro, un animal mitológico que desde ese entonces fue caracterizado por ser bestias horrendas que comen a niños y asustan a los humanos. Aunque aquí la intención es ver a este personaje como un ser que, aunque no llega a niveles de intentar comerse a los niños, disfruta de ser alguien desaliñado y de todo lo imperfecto y horrendo que se puedan imaginar, siendo del repudio de los humanos quienes intentan a toda costa acabar con él. Pero como si de un deporte se tratase, Shrek con su potente rugido ahuyenta a todas estas personas, manteniendo así la paz de la soledad que tanto aprecia en su pantano. Y siguiendo con la historia, vemos que al día siguiente varios soldados compran y raptan a varios personajes de cuentos de hadas, en donde se encuentra Burro, un animal parlanchín que intentaría escapar bebiendo de una poción que lo hace volar momentáneamente, pero al acabarse el efecto del hechizo intentaría escapar a toda prisa hasta encontrarse con Shrek, quien le da una mano ahuyentando a los guardias. Burro en agradecimiento intenta acercarse a Shrek, siendo esto una sorpresa para él, quien claramente no está acostumbrado a que nadie le dé siquiera los buenos días, por lo que, fiel a su carácter solitario, intenta alejarse de Burro, aunque este lo sigue a su pantano y en la noche, mientras Shrek disfruta de la vida comiendo quién sabe qué, se encuentra con todos los personajes de cuentos de hadas que los guardias habían capturado anteriormente en su pantano. Estos le explican que fueron traídos por un tal Lord Farquaad, por lo que Shrek decide ir a buscarlo para devolverle su libertad, y así él pueda disfrutar nuevamente de la soledad en su pantano. Y como nadie se atrevía a acompañarlo, no le quedó de otra que ir con Burro. Luego de esto conocemos a Lord Farquaad, un hombre de estatura considerablemente pequeña, pero siendo un tirano obsesionado en obtener la validación de ser rey y crear su mundo perfecto, llegando a tal punto de torturar a Jengibre en una de las mejores escenas de la película y secuestrar al espejo mágico, esto con la intención de que le enseñe a las princesas que están disponibles para casarse con una de ellas, donde se encontraban Blancanieves, Cenicienta y Fiona, una princesa que se encuentra en una torre que está siendo custodiada por un dragón, y luego de pensarlo mucho se decanta por Fiona, aunque no prestaría atención a las advertencias del espejo mágico sobre algo que esta princesa oculta. Aquí podemos notar que el personaje de Farquaad parece estar inspirado en Michael Eisner, el nombre que Katzenberg detestó desde que le negaron el ascenso cuando trabajaba en Disney. Con esto vemos cómo es que Katzenberg, de manera exagerada, intenta exponer ciertos aspectos del entorno de la compañía del ratón, como también el representar a este personaje como la cara de la intolerancia, siendo alguien que desprecia a los personajes de cuentos de hadas porque, según él, atenta con la perfección que tanto busca. Y no voy a hablar de a quién me hace recordar porque si no me desmonetizan el canal. Pero esto no es solo lo que Katzenberg quiso demostrar en esta película, y para entender esto mejor, continuemos con la historia. Luego de un largo viaje, Shrek y Burro llegan a Duloc, una ciudad que claramente está inspirada en lo que conocemos como Disneyland, tomando como burla el hecho de ser un lugar que intenta proyectar de manera artificial la perfección de un mundo mágico donde todo es felicidad. Aunque justo en ese momento, Farquaad organiza un torneo donde se elegirá al soldado que emprenderá la misión de rescatar a la princesa Fiona, y este al ver a Shrek, manda a los soldados a acabar con él, pero Shrek, junto a un temón, acaba con todos uno por uno. Al ver esto, Farquaad percibe la habilidad de Shrek, por lo que le ofrece rescatar a la princesa a cambio de liberarle el pantano de los personajes de cuentos de hadas. Y con el trato cerrado, Shrek y Burro se dirigen hacia el castillo, donde en medio del camino Shrek empieza a charlar con Burro, dando una analogía sobre cómo los ogros son como las capas de una cebolla, siendo la capa externa lo que la gente ve, con el perdón de las palabras, un ogro feo y repugnante, y las capas internas es lo que la gente no ve, o sea, sus personalidades y emociones, dando a entender de que los ogros
ogros no todos son bestias que hacen lo que ustedes ya saben que hacen. Y luego de un largo viaje, al fin llegarían al castillo donde se encuentra Fiona, el cual se encuentra adentro de un volcán, por lo que Shrek se pone un casco para ocultar su identidad y al nada más entrar se encuentran con la dragona que manda a volar a Shrek hacia lo alto de una torre, donde convenientemente se encontraba la princesa Fiona, mientras que el pobre burro intenta escapar y ahuyentar a la dragona con lo único que sabe hacer, logrando que la bestia se muestre encantada con los halagos que recibe. Mientras tanto, Shrek despierta a Fiona de una manera poco convencional, y aunque ella intenta mantener la postura de princesa soñadora, la personalidad de Shrek la desentiende del momento romántico que ella había ilusionado tener. Pero sin tiempo de explicaciones, Shrek toma a Fiona del brazo y se apresura para sacarla de la torre y escapar del dragón. Esto a pesar de que, según las historias, él debería haber derrotado a la dragona antes de rescatarla, aunque al final todos logran salir sanos y salvos del castillo. Una vez fuera, Shrek se quita el casco y revela su verdadera identidad, y Fiona, desconcertada, le reprocha que esperaba ser rescatada por un príncipe, no por una bestia como lo es un ogro. Y ante la negativa de irse con él, Shrek la agarra y contra su voluntad se la lleva hacia Duloc. Durante el viaje y al acercarse la noche, Fiona, con una actitud algo nerviosa, le exige a Shrek hacer una pausa y acampar en una cueva toda la noche. Ahí Shrek y Burro empiezan a charlar un poco de la vida, y ahí es cuando Shrek comenta que, aunque le gusta su vida tal y como es, se siente prejuiciado por la sociedad que solo lo ven como lo que creen que es un ogro y no según como realmente es. Esta idea expone un lado sensible y vulnerable en Shrek, quien a menudo usa su actitud agresiva no solo porque le guste ahuyentar a las personas, sino que también lo hace para hacerse respetar en una sociedad prejuiciosa que no intenta ver más allá de lo que ven a simple vista. Al amanecer, Fiona sorprendentemente parece haber cambiado de actitud, ya que se muestra más amable y cariñosa con Shrek y Burro, preparándoles el desayuno y compartiendo un tiempo agradable. Y es que es evidente que la conversación entre Shrek y Burro la conmovió, sintiendo empatía principalmente por Shrek. Y mientras continúan su camino, son atacados de manera inesperada por Robin Hood y sus hombres, quienes, en un intento de rescatar a Fiona, descubren que esta no es la típica damisela en apuros, y es que Fiona demuestra habilidades de lucha sorprendentes, acabando rápidamente con sus supuestos rescatadores, haciendo referencia a la cultura pop y dejando en claro que ella no necesita ser protegida por nadie, como también como claramente Disney en específico nos tenía acostumbrados. Y con el paso de los días, Shrek y Fiona descubren que tienen más en común de lo que pensaban, ya que ambos son personajes únicos, con defectos y cualidades que los alejan de las convenciones, disfrutando de los pequeños momentos y encontrando en el otro una compañía sincera, algo que quizás nunca esperaron tener. Así, lo que empieza como una misión forzada se convierte en un viaje de autodescubrimiento para ambos, donde aprenden a aceptar sus diferencias y a desafiar los estándares impuestos por los cuentos de hadas. La noche cae nuevamente mientras nuestros personajes se encuentran cerca de Duloc, pero a pesar de esto, Fiona decide detenerse una vez más para pasar la noche en un pequeño molino que encontraron por ahí, y Shrek, quien ya podríamos decir que se enamoró de la princesa, intenta buscar la manera de declararse, pero su falta de experiencia y temor de ser rechazado lo hacen dudar, ya que recordemos nuevamente que nunca recibió el afecto de nadie. Y Burro, como todo buen amigo, decide ir al molino para hablar con Fiona sobre los sentimientos de Shrek. Pero aquí es cuando tendríamos la revelación de las revelaciones, y es que Burro se encuentra a Fiona en forma de ogro. Este claramente se asusta al verla, pero ella lo tranquiliza y le explica que cuando era joven fue hechizada por una malvada bruja, haciendo que de día sea la princesa que todos conocemos y al caer la noche su aspecto cambia a la de un ogro. El punto es que, para revertir el hechizo, ella tiene que recibir el beso de su verdadero amor. Es por eso que ella se siente en la obligación de casarse con Farquaad, creyendo que así podría revertir el hechizo. Aunque yo no sé cómo es que su verdadero amor sería alguien que ni siquiera conoce, pero bueno. Es entendible su desesperación de evitar convertirse en un ogro siendo una princesa en una sociedad con los estándares tan arraigados. Sabiendo esto, Burro le dice que puede ser una buena idea quedarse con Shrek, pero ella rechaza la idea porque cree que nadie podría llegar a amar a un ser con una apariencia desagradable y fea. Lo que sucede es que Shrek, al decidirse declararse a Fiona, escucha esta parte de la conversación, por lo que triste y ofendido, se va creyendo que estas palabras iban dirigidas hacia él. Al día siguiente, Fiona al fin decide contarle toda la verdad a Shrek, pero este le recrimina lo que ella supuestamente dijo de él, haciendo de que ella también malinterprete sus palabras, creyendo que lo que ella dijo en realidad él se lo está diciendo a ella. Pero justo en ese momento aparece Farquaad para buscar a la princesa, y este, al ver que Shrek cumplió con su prometido, le entrega las escrituras de su pantano, garantizándole de que ya lo liberó de los personajes de cuentos de hadas, por lo que Shrek, aún dolido, se va resignado a volver a su vida solitaria. Pero nota cómo es que se siente más vacío que nunca, ya que en el fondo Fiona se había convertido en alguien verdaderamente importante para él. Mientras tanto, en Duloc, los preparativos para la boda de Fiona y Lord Farquaad avanzan, aunque Fiona no puede evitar sentir un profundo descontento y tristeza, ya que a pesar de estar cerca de cumplir su objetivo de romper el hechizo, ella también había empezado a tener sentimientos hacia Shrek. Pero de vuelta en el
pantano, Burro, a pesar de sentirse lastimado por lo que Shrek le había dicho anteriormente, decide ir y confrontarlo para decirle que cuando Fiona hablaba de una bestia fea y repulsiva, no se refería a él, sino a otra persona. Y al saber que quedó como todo un incel resentido de la vida, decide ir a Duloc para confesarse e impedir la boda de Fiona y Farquaad, ya que Fiona decidió adelantar el matrimonio lo antes posible para que sea antes de que caiga la noche. Y justo cuando el cura está a punto de decir la mítica frase "hable ahora o calle para siempre", Shrek llega y declara sus sentimientos hacia Fiona, recibiendo claramente el rechazo de todo el público que ve cómo una bestia cree tener una oportunidad con una princesa, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Imagínense lo turbio que podría llegar a ser esto. Pero para sorpresa de todos, y al caer el sol, Fiona decide mostrar su otra identidad de ogro, enfrentándose al prejuicio y rechazo de todos los presentes, ya que al fin decidió que ya no le importa lo que los demás piensen, logrando aceptarse y también abrir su corazón hacia Shrek. Farquaad, al ver la transformación de Fiona, manda a los guardias a arrestarla tanto a ella como a Shrek, pero justo en ese momento aparece Burro junto a la dragona para salvar la situación y... ¡wow! ¡Qué forma tétrica de morir! Ya sin Farquaad, Shrek termina de declarar su amor por Fiona, terminando con un beso entre ambos, y cuando parecía que el hechizo estaba a punto de revertirse, Fiona aún seguiría manteniendo la apariencia de ogro. Con esto se pregunta por qué no se ha vuelto bonita, pero Shrek le responde: "Tú eres bonita". Y sellando su amor, Shrek y Fiona se casan en el pantano, comenzando una nueva vida lejos de las expectativas de los cuentos de hadas, demostrando que ser diferentes es lo que permite descubrir un amor auténtico y sincero, creando su propia historia y viviendo feos para siempre, o bueno, hasta que salga la siguiente película. Volviendo a ver Shrek, me di cuenta de que más que ser una burla o carta de desafío a Disney, es más una película que trata de desenmascarar ciertos aspectos que nosotros vivimos o sufrimos, como lo son los prejuicios y el rechazo, haciéndonos ver que todos al final tenemos un ogro en nuestro interior, teniendo un hobby, una condición o lo que sea que haga que pensemos ser merecedores del rechazo, simplemente por creer que estas cosas desafían los estándares establecidos en la sociedad. Pero la realidad es que estas diferencias son las que nos hacen únicos y especiales, y pueden ser estas cosas las que hagan que seamos realmente felices o que por lo menos nos hagan sentir que somos diferentes a aquellas personas que se rigen a estos estándares. Es por eso que sentimos una empatía única por Shrek y Fiona, porque a su manera estos personajes nos demuestran que todos podemos tener un final feliz a pesar de los prejuicios, entendiendo que los cuentos de hadas más honestos y conmovedores no se escriben en castillos relucientes, sino en los pantanos fangosos de la autoaceptación, donde los finales felices se ganan no con un beso de amor verdadero, sino con el coraje de mostrar cómo realmente somos y queremos ser.